En el fútbol puedes salir humillado de dos principales maneras. Una dentro de la cancha, cuando tu equipo recibe una goleada histórica por parte de otro. La otra es en los despachos, cuando un equipo baila sabroso a otro equipo a la hora de venderle a un futbolista. De este tipo de abusos vamos a hablar a continuación. Los crímenes perfectos. La de Dusan Vlahovic es una historia en desarrollo, pero a estas alturas de la película está siendo el más perfecto de los crímenes. El pillo es la Fiorentina, que en 2018 compró a un delantero serbio lleno de acné a un precio que ni en el outlet. 3 millones de euros. El ex del Partizan eventualmente traicionó, como tantos otros antes que él, al color violeta para ponerse rayas blanquinegras. Y aquí aparece la víctima. La Juventus pagó 81 millones de euros por el delantero, 27 veces más que el precio original pagado por la Fiorentina. Como todas las prendas, al inicio, Vlahovic se veía muy bien, pero a la segunda lavada, híjole. El Ajax es un defraudador serial a la hora de vender cracks que acaban siendo una mentira en otros clubes. Tanto que les hice su propio video, pueden encontrarlo en la descripción, pero nunca lucró el Ajax mejor que en la compraventa de Davinson Sánchez. El pichón fue el Tottenham Hotspur. El colombiano llegó del Atlético Nacional por 5,5 millones de euros en 2016 y en 2017 se fue a la Premier League a cambio de 42 millones en un paquete que incluía una dotación con todos sus errores semanales. Si un equipo ni sabe ni le interesa hacer negocio vendiendo jugadores que compró baratos, ese es el Manchester City. Pero cuando el Barça busca a un futbolista, literalmente cualquiera puede disfrazarse de embustero profesional. El valencianista Ferran Torres fue fichado por el Manchester City en 2020 a cambio de un precio razonable por su edad y proyección, 33 millones de euros. Como era de esperarse, el extremo español tuvo pocos minutos en un equipo de la dimensión del City. 9 goles y 3 asistencias al cabo de 18 meses en la Premier League eran una producción evidentemente devaluadora. El valor de Ferran en el mercado estaba a la baja, pero el Barça, que supuestamente no tenía dinero, lo encargó en 55 millones. El Manchester City lo había comprado un año y medio antes, 22 millones más barato. El fichaje de Thomas Lemar significó un antes y un después en el rol del Atlético de Madrid en la cadena alimenticia. Pasó de presa a depredador en el mercado. Luego de jugar 2 finales de la Champions League, el pequeño equipo que para sobrevivir tenía que vender a los grandes tiburones europeos a sus carnadas David De Gea, Fernando Torres, Sergio Agüero, Radamel Falcao, Diego Costa, Arda Turán, ahora podía permitirse el desembolso de 72 millones en Thomas Lemar, puro caviar del Mónaco a los 22 años. Lemar no era canterano del cuadro monegasco, lo habían traído del Cannes en 2014 a cambio de 4 millones de euros. En 3 temporadas su valor se multiplicó por 18, pero en el Atlético después de ya 5 años, ni fu ni fa. Quedémonos con aquel Mónaco campeón de Francia en 2017 y semifinalista de la Champions League, cuyos jugadores acabaron en los grandes de Europa. Algunos triunfaron como Kylian Mbappé, Bernardo Silva y Fabinho, otros no tanto como el mencionado Thomas Lemar. Benjamín Mendy fue un lamentable fiasco, pero por motivos extracancha. En el caso de Timo Bakayoko, ese sí que hizo honor a su nombre, un Timo. El contención de aquel Mónaco legendario llegó en 2014 igual que Lemar, solo que Bakayoko venía del Rennes y costó 8 millones de euros. Recuérdenme un día hablarles del Rennes, el equipo del que salieron Asamoah Gyan, Yacine Brahimi, Ousmane Dembélé, Rafinha, Eduardo Camavinga, Edouard Mendy, Mathys Tel y Timo Bakayoko. Vendido al Mónaco en 8 millones y que 3 años después se fue al Chelsea por el quíntuple. Ay, el Chelsea.
6 años después no puede sacárselo de encima. Lo cedió al Milan y no sirvió. De vuelta al Mónaco en condición de préstamo y nada. Luego se lo prestaron al Napoli. Otra vez al Milan, donde esta temporada ha jugado la mágica suma de 38 minutos y no por estar lesionado, solo porque el chico que el Mónaco vendió al Chelsea por 40 millones de euros resultó que no sabe jugar al fútbol. Para completar la trilogía de atracos del Mónaco, hablemos ahora de Anthony Martial, en su caso la gran figura del equipo antes de su época dorada. Martial era un joven canterano de Lyon que en 2013 el Mónaco se llevó por 5 millones de euros. 2 temporadas después, el Manchester United pagó 12 veces más, 60 millones, y lo convirtió en el segundo fichaje más caro de su historia, solo debajo de Ángel Di María. En 8 larguísimos años, Martial ha tenido sus chispazos en el United, pero en términos generales resultó un fiasco monumental. Cuando en 2021 el Brighton le pagó al Getafe 18 millones de euros por Marco Cucurella, un lateral tan cumplidor como limitado, parecía que se había vuelto loco, pero bueno, cosas de los ingleses que no saben cómo gastar su dinero, pensábamos. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Quién iba a decirnos que ese mismo jugador, solo un año después, se iba a ir ya no por 18 millones, sino por 65 al Chelsea? Cucurella se convirtió en el lateral izquierdo más caro de todos los tiempos y el segundo más caro tomando en cuenta también a los laterales derechos, solo porque Achraf Hakimi le costó 2,5 millones más al Paris Saint-Germain. Pero bueno, no diré más por respeto a las greñas, esas sí muy buenas, que se carga el futbolista español. Ahora es muy fácil decir que al Tottenham Hotspur el Lyon le vio la cara de imbécil. Ahora es fácil porque estamos en 2023, pero en 2019 fichar a Tanguy Ndombele por 62 millones de euros parecía una brillante idea digna de aplausos. Debemos contextualizar que el de mediocampista francés no solamente sigue siendo el fichaje más caro en la historia del Tottenham, sino que por mucho tiempo el equipo londinense no gastó nada en refuerzos. El equipo de Pochettino competía con lo que tenía y mantener en su plantel cada temporada a Harry Kane, a Heung-min Son, a Dele Alli y a Christian Eriksen era el esfuerzo económico anual con el que todos debían darse por satisfechos. Entonces llegó Ndombele, que había jugado en el Amiens, llegó a Lyon por 8 millones de euros en 2017 y a los 2 años se recotizó en 62 millones libres de paja. El drama de todo esto es que ante la decepción sufrida, el Tottenham quiso devolvérselo a Lyon y se lo prestó muy barato, 1,5 millones de euros para convencerlo más fácilmente. Pero el Lyon lo probó y lo regresó de vuelta a Londres. El Tottenham rebajó todavía más el precio de renta en Ndombele a solo 0,5 millones de euros. Y solo bajo tan favorables condiciones levantó la mano el Napoli, pero no luce nada entusiasmado por quedarse. El único consuelo del Tottenham con el fiasco en Ndombele es que sus archienemigos del Arsenal no pueden reírse muy fuerte porque les pasó igualito en 2019 con otro espejito made in Francia llamado Nicolas Pepe. La diferencia es que este es delantero, por lo que salió todavía más caro, 80 millones de euros. El Lille compró a Pepe procedente del Angers 2 años antes, costó 18 millones de euros por entonces. Como en el caso de Ndombele, los equipos franceses ya saben cómo operar. La regla de oro es no guardarse la mercancía más de 2 años a riesgo que el cliente descubra la estafa. Por eso, tras la segunda temporada, el Lille aceptó la muy generosa oferta del Arsenal por su goleador. Todo bien, salvo que el fichaje más caro en la historia del Arsenal fue de menos a mucho menos. Ahora está de regreso en Francia, en condición de préstamo al Nice. Y no, Pepe no ha despertado ni siquiera en la liga. Un equipo se pinta solo en el arte de este lucrativo negocio de tomarle el pelo a los clubes de las grandes ligas, vendiéndoles caros a jugadores que compró baratos.
no les prometo una entrega exponiendo solamente los casos del Benfica. Y no se las puedo prometer porque ya la hice hace unos meses. Encuentren el enlace en la descripción del video. Pero en representación de todos los atracos a mano armada del cuadro lisboeta, invoquemos a David Luiz, central brasileño de 20 años procedente de un equipito brasileño llamado Vitória. Al Benfica le salió $500,000 llevárselo al fútbol europeo en 2007. 3 temporadas después se lo vendió al Chelsea en 25 millones. Y eso no es lo peor, sino que luego llegó el Paris Saint-Germain a pagar 50 millones por el adefesio. El crimen perfecto lo cometen ustedes en este canal disfrutando estos videos sin suscribirse. Bueno, todos ustedes menos los 160 y tantos mil que sí están suscritos. Gracias. Los que no, ya no sean criminales. Solamente suscríbanse, es gratis. Fichar por 20,5 millones de euros a un joven de 17 años que ni siquiera había debutado como profesional fue una apuesta muy loca del Borussia Dortmund, porque encima el tal Jadon Sancho, del que tantas maravillas hablaban, era inglés, con el trabajo que les cuesta a estos jugadores adaptarse al extranjero. Pero bueno, el Dortmund casi siempre sabe lo que hace, y Sancho muy pronto se cotizó en más de 100 millones de euros. Ahora, ¿recuerdan la regla dorada de los clubes franceses? Aquello de no quedarse con sus promesas más de 2 años, porque si no, les empieza a salir el cobre. Pues el Dortmund se empachó, rechazó las ofertas de 100 millones del United en 2020 y después al año siguiente tuvo que ponerlo en rebaja a tan solo 85 millones de euros. Un crimen de todas formas, pero al que le faltó su dosis de perfección. Así como Jadon Sancho fue fichado por el Dortmund sin haber debutado en el Manchester City, el mediocampista del Manchester United, Danny Drinkwater, nunca debutó en su equipo de siempre, que lo vendió a solo 900,000 euros al Leicester en 2012. Tenía por entonces 22 años. Drinkwater parecía esencial junto a N'Golo Kanté en el milagro de milagros alcanzado en 2016. El Chelsea, tan rico y tan bruto, no estaba seguro cuál de los dos era el bueno, así que se llevó a los dos para no fallarle. El Leicester le vendió primero a Kanté por 36 millones de euros y al año siguiente les estafó con Drinkwater, por el que increíblemente cobraron más que por el francés, 39 millones de euros. Solamente 5 años han pasado desde entonces y en ese lapso Drinkwater ya mató de sed al Chelsea, al Burnley, al Aston Villa, al Kasimpasa de Turquía y al Reading de segunda división, hasta ya no encontrar trabajo apenas a los 32 años. Por culpa de gente como Luka Jovic, Florentino Pérez prefiere caer en la negligencia de no comprar a un delantero que cubra las semanas en que a Benzema le atacan las reumas. Para una vez que el Real Madrid invirtió en serio en un 9 de protección, el serbio le salió defectuoso. Estaba cedido en el Eintracht con opción a compra y ahí es donde la reventó. Solamente fue una temporada, la 2018-19, pero más que suficiente. El Benfica tuvo que vendérselo al club alemán en solo 22 millones. Y lo primero que hizo el Eintracht tras ejecutar la opción de compra fue vendérselo al Real Madrid por 63 millones de euros. Jovic estuvo 3 temporadas en España y metió 3 goles en total, entrenamientos incluidos. Si algo no hace Florentino Pérez es malvender futbolistas, y ni Dios lo ordene regalarlos, pero este salió tan malo que prefirió ponerle moño y mandarlo gratis a la Fiorentina con tal de desvincularse de su contrato. Mauro Icardi era un delantero de la Sampdoria por quien el Inter de Milán pagó 12 millones de euros en 2013. Ahí se convirtió en una máquina de goles y de dramas. Su último año en el Giuseppe Meazza fue nefasto, cada vez más problemas y cada vez menos goles. Ningún equipo serio habría dado a esas alturas el salto al vacío de ficharlo en 2020. Dije ningún equipo. Y como el PSG no es un equipo,
ni mucho menos es serio, pagó 50 millones por llevarse directo a París los problemas del Inter. En 2016, el Borussia Dortmund le pagó 35 millones de euros al Rennes por Ousmane Dembélé. El francés jugó un año, metió 6 goles en la Bundesliga, 2 en la Champions y en 2017 fue vendido por el cuádruple, 140 millones de euros. Hasta hoy, Dembélé es el segundo jugador más caro de todos los tiempos. Si algún día Dembélé para de lesionarse y acumula 140 chispazos en su paso por el Barcelona, entonces cada chispazo habrá costado 1 millón de euros. Pero haciendo cuentas, ahora mismo la amortización ha salido más o menos de a 8 millones de euros por cada esporádico ataque de creatividad o brillantez, diluidos entre lesiones y más lesiones. Esos filósofos que recitan aquello que el gol es lo más caro en el fútbol, mienten. Las fallas salen mucho más caras que los goles, sobre todo si vienen de los pies de un jugador que costó lo de Gonzalo Higuaín. Ahora bien, aunque ya cargaba con la fama de fallar los goles verdaderamente importantes, Pipita fue un delantero más que rentable para el Napoli. Sí, costó un montón, 39 millones de euros procedente del Real Madrid, pero pagó con 91 goles en 3 temporadas. Y lo más importante de todo, por cada uno de esos goles, la Juventus pagó 1 millón de euros. Se lo llevó por 90. El tercer jugador más caro de la historia en aquellos tiempos, solo detrás de Gareth Bale y Cristiano Ronaldo. Establecido lo anterior, ya para qué hacer leña del tronco caído. Antoine Griezmann cambió en 2014 a la Real Sociedad, su club de toda la vida, por el Atlético de Madrid, a razón de 30 millones de euros. Ahí, el francés se convirtió en referente del fútbol mundial y eventualmente fue vendido por el cuádruple, 120 millones al Barcelona. 2 años después, el Barça ya no quería al francés y el Atlético sí que lo quería de vuelta. ¿Cómo se arreglaron? Pues no se arreglaron. Simplemente el Atlético se las ingenió para bailar al Barça con las cláusulas del préstamo que solo obligaba a ejecutar la compra si Griezmann jugaba ciertos minutos, y para ahorrarse la lana lo pusieron a jugar solamente los segundos tiempos. El Barça necesitaba tanto el dinero que acabó doblando las manos y aceptando 20 millones para que ahí muriera. O sea, 120 que les costó, 20 que recuperaron. Para efectos prácticos, Griezmann estuvo cedido 2 años en el Barcelona y el préstamo le salió en, agárrense, 100 millones de euros. En 2019, el Leicester City creía que su central Harry Maguire era el mejor del mundo y le pusieron un precio acorde a tan aventurada tasación. Los pobres estaban un poquito desubicados, claro, pero ese no es el problema. Cada quien es libre de ponerle el precio que le dé la gana a sus pertenencias. Otra cosa es que llegue alguien lo suficientemente perdido como para pagarte lo que pides. Como Virgil van Dijk estaba de moda y todo el mundo decía que su fichaje había sido la razón número 1 del resurgimiento de Liverpool, el United pensó que el equivalente del neerlandés era el cabezón del Leicester y lo hizo suyo por 87 millones de euros. Desde el día 1, cada partido del central más caro de toda la historia es una parodia muy divertida para los no aficionados del Manchester United, claro. El contrato de Eden Hazard con el Chelsea expiraba en 2020, por lo que si aguardaba un añito para ficharlo, el Real Madrid se iba a ahorrar 115 millones de euros. Pero ¿cómo aguantarse las ganas durante un año entero de contar de una vez con el mejor jugador de la Premier League? ¿De qué sirve el maldito dinero si no puedes darte justificados caprichos como ese? El único problema es que si el Madrid no quiso esperar un año, ya lleva 4 y contando. Y encima con 115 millones de euros menos para remodelar su Santiago Bernabéu. Al Chelsea, siempre tan caótico en la compraventa de jugadores,
todo le salió bien con Hazard. Se lo compró a Lille por 35 millones. Exprimió hasta la última gota de los mejores 7 años en la carrera del belga. Y encima, en lugar de dejarlo ir gratis al 8º año, al 7º se embolsó 115 millones de euros. El crimen más perfecto de todos los tiempos lo protagonizaron el FC Barcelona en calidad de víctima, el Liverpool en el papel de perpetuador y Philippe Coutinho personificando a la mentira mejor que nadie. Todo empezó en 2013 cuando el Liverpool le compró al Inter a un jugador brasileño de 21 años a cambio de 13 millones de euros. Coutinho no tardó en convertirse en la figura del equipo. Un Liverpool que no ganó nada, por cierto, pero figura al fin y al cabo. 5 años después, se apareció el Barcelona con billetes frescos recién enviados desde Qatar y bañó a Liverpool en dinero. 135 millones de euros, 10 veces y medio más de lo que el Liverpool le pagó un lustro antes al Inter. Lo único que Coutinho hizo en el Barça fue meterle 2 goles cuando estaba cedido en el Bayern en aquel 8-2. Y lo único que hizo el Liverpool sin Coutinho fue ganar la Champions, ganar la Premier League, ganar la FA Cup, ganar la Carabao, en fin.